Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, en este segundo programa donde intento hacer un recuento de lo que pasó el año que mañana termina por la noche. El día de ayer hablé sobre los tres grandes puntos que marcaron el 2014 y que con toda seguridad tendrán su efecto en años posteriores o en meses posteriores, que fue primero esta nueva situación, el reconocimiento de una nueva situación de la relación diplomática entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, el problema del petróleo con todos sus asegúnes y sus, como dice el querreque, con todos sus materiales, y tercero, la nueva realidad que en función de esos dos acontecimientos se ha generado y la obligación que tienen gobernantes, políticos, actores principales en los diferentes países del mundo a entender que no pueden ignorar esa nueva realidad. Veamos ahora el caso de México. El segundo año del gobierno actual, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, se ha visto o ha visto desinflarse, vamos a ponerlo de esa manera, una burbuja que consistió esencialmente en la construcción de una imagen que al final de cuentas no se correspondía con la realidad de este país. Durante el primero y segundo años de su mandato, su primer bienio, se construyó una imagen o un futuro con base en un conjunto de reformas llamadas estructurales, encabezado este conjunto por la reforma energética. En modo alguno pretendo disminuir la importancia y la significación histórica y además ideológica y política de la reforma energética. Eso está totalmente fuera de duda. ¿Cuál fue, pienso yo, el gran problema que hizo que todo se descarrilara en México este año que va a terminar mañana? El no entender que la reforma de una ley o de la Constitución misma, por sí misma esa reforma, no cambia la realidad. La realidad tiene vida propia. Como vimos en el programa de ayer, los actores políticos, los gobernantes, tienen que reconocer esa nueva realidad y obrar en consecuencia, no a la inversa. La realidad no tiene que adecuarse a que yo apruebo una ley. Ese cambio en la realidad estructural en una economía o en la vida política y social, cultural de un país y educativa incluso, se verá después de muchos años de transitar por la misma vía con un objetivo claro. Pero de manera mágica, automática, eso no existe en la realidad. Ese quizá fue el gran error del equipo gobernante, de creer que lo que estaban ellos o de lo que estaban tratando de comunicar los expertos en mercadotecnia política y que lanzaban por todos los medios habidos y por haber, pensaron que eso era real. Que con el hecho de hacer un spot donde el recibo de la luz, para decirlo coloquialmente, se iba achicando, chiquito, automáticamente ya la gente iba a creer que iba a pagar menos por el servicio de energía eléctrica. No funcionan las cosas así. Creían que al conjuro de la aprobación de la reforma energética, los demás partidos políticos, los de oposición, iban a plegarse y decir, no, bueno, pues ya, estos son muy chichos, son el Juan Camaney, el one and only, y ya aprobamos la reforma, y ya nos amolamos. No, la política tampoco funciona de esa manera. Y si nos vamos a la reforma educativa, tampoco la realidad funciona de esa manera. ¿Qué le puedo contar de la CENTE, la CETEC, los normalistas, disque normalistas? No. De tal manera, pues, que con un hecho, con un suceso fortuito, el problema de los disque estudiantes normalistas de la disque normal de Ayotzinapa descompuso toda esta escenografía que habían construido a un alto costo, además, financiero para el erario. Se quitó una pieza que era la clave, la que detenía todo ese castillo de naipes y ¡fas! Cayó hecho pedazos ese constructo político que a un alto costo se había edificado.
De ahí, como decía el general Obregón, el primer error es el que cuenta, lo demás es consecuencia. Hoy estamos prácticamente ante un gobierno paralizado, pero en sus tres órdenes. Al estar casi paralizado, asustado, temeroso de lo que está viendo el gobierno federal, pues los estatales igual y los municipales ya ni se diga. Otro gran error, el segundo gran error fue no entender que hay un proceso de descomposición en este país que viene de vieja data. 30 o 40 años de corrupción, de colusión de las autoridades con los delincuentes de todo tipo, empezando por los que se dedican al narcotráfico, secuestro, extorsión, derecho de piso, pero también a esos soñadores trasnochados históricamente que creen que con la lucha armada van a construir el socialismo en este país. Toda esa mezcla, ese licuado o esa salsa borracha ahí en un molcajete de 4 o 5 grupos de origen diferente y formas diferentes de delinquir, porque todos ellos con variantes en la forma son delincuentes, violan la ley, cometen delitos todos los días de manera sistemática. Y luego viene el tercer gran error, la complicidad cobarde y pusilánime de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Tiene usted entonces una mezcla explosiva que vimos en este año. Desenmascarar completamente toda una burbuja que pensamos que era real. No, era una pompa de jabón. Llega el alfiler, ¡pum!, ¡pum!, explotó la pompa de jabón. Y otra vez emergió soberana, omnipotente, la pus, la podredumbre de la corrupción, del afán de enriquecerse de prácticamente toda la clase política, teniendo de cómplices a una muy buena parte de la sociedad mexicana, porque no podemos eludir que también nosotros como sociedad nos hemos ido corrompiendo. En algunos casos se da la justificación, es que para que funcione esto, pues tengo que dar mordido, tengo que dar soborno, tengo que asociarme con el compadre de tal político para que me den el contrato. Las explicaciones pueden ser múltiples y diversas, pero un hecho claro es que esa política, esa cultura de la corrupción es compartida por prácticamente toda la sociedad mexicana y se nos inculca desde la edad más temprana. De tal manera pues que con estos tres elementos tenemos hoy una situación que nos tiene si no al garete, pero ante una situación compleja y de una gravedad tan profunda que prácticamente los funcionarios están agazapados, no saben qué salir a decir. Vea usted el caso de la mezcla mexicana de petróleo y el precio que alcanza el barril. Hoy, a punto de terminar el año, andamos en las vecindades del 45 dólares por barril, cuando la proyección es 79 dólares. Claro, dicen allá en cortito, no, es que tenemos coberturas. El problema es que una cobertura no cura, no resuelve el problema de los delincuentes que un día sí y otro también bloquean una autopista, secuestran a cientos de personas inocentes en una plaza comercial, secuestran o se apoderan de las casetas de peaje para robar a la luz de la autoridad los recursos que pagan los automovilistas. Y delitos sin fin, destrucción de propiedad pública y privada, homicidios, intentos de homicidio en contra de integrantes de las fuerzas del orden y del desorden también. ¿Qué ha hecho la autoridad ante eso? Pues el que no dice que como es un gobierno fuerte es tolerante, o que dice que es un gobierno cauto, y luego por allá salta un alto funcionario del gobierno federal que hay que tener paciencia, que se ha tenido paciencia. Pero el hecho ¿cuál es? Que llegamos al punto que me parece fundamental y que engloba a los tres que le he mencionado: la carencia de un Estado de Derecho en México. Prácticamente lo que resume lo que ha sucedido este año 2014 es que el concepto Estado de Derecho se colocó en el centro de la agenda política nacional. Hoy, este concepto lo maneja todo el mundo.
quizá no sepan cómo construirlo o cómo reconstruir si alguna vez tuvo este país Estado de Derecho, porque lo que vemos hoy, lo que tenemos es un estado de chueco, diría acertadamente Gabriel Said. De tal manera, pues, que si como en la escena internacional tenemos 3 puntos que marcan el año 2014, en el año 2014 en México hay uno que se expresa en 3 aristas diferentes. La carencia casi total, porque no la tenemos culturalmente. En nuestra mentalidad, en nuestra visión del desarrollo, no existe la comprensión cabal y clara de que para que podamos crecer económicamente, para poder generar confianza en el inversionista, en el agente económico privado, para poder crear el número de empleos formales que requiere la población, para poder tener una educación de calidad, para esto y lo otro, hay que contar con un pleno y cabal Estado de Derecho. No tenemos esa, en nuestra cultura cívica no existe esa expresión, mucho menos en la práctica. Lo único que nos falta violar en este país es la ley de la gravedad, y hay políticos que ya sabe usted quiénes son, están dando cursos gratuitos sobre cómo levitar. Todas las demás leyes las violamos a ciencia y paciencia de una autoridad cómplice y pusilánime. El último llamado que hizo el presidente cuando anunció el Plan Guerrero, se comprometió a que la autopista estaría abierta, la autopista del Sol. Yo pregunté en este mismo espacio, ¿y por qué no más la autopista del Sol? ¿Por qué no permitir, por qué no hacer con el monopolio legítimo de la violencia que le asigna el concepto de Estado a la autoridad? ¿Por qué no utilizarla para que pueda uno circular libremente por todas las carreteras del país? ¿Por qué no más la de Acapulco? ¿Y qué sucedió? Nada. ¿Dónde está ese gobernador que se esconde el sustituto de Guerrero? ¿Quién sabe? ¿Dónde está el de Michoacán que anda luciendo sus calcetines multicolores ahí como si fuera un chavo de la Condesa? No hay seriedad. Del de Oaxaca ya ni le hablo, ¿para qué? ¿No? Es decir, el Estado de Derecho y su carencia casi total es lo que marca al año 2014 en este sufrido México. Y otro elemento quizá menor es la renuencia de los funcionarios a salir a hablar con el ciudadano. ¿Cómo es posible que hoy todavía no haya salido, los responsables no hayan salido a darnos una explicación de lo que va a pasar como consecuencia de la caída brutal del precio de la mezcla mexicana de petróleo? Es decir, no es concebible. Si somos los dueños de esa empresa productiva del Estado y nadie nos pela a los mexicanos. Allá en Conciliábulos, en el Consejo de la Estabilidad del Sistema Financiero, en 3 líneas, se dice que ya agarramos coberturas y no hay problema, que ya está resuelto los problemas de balanza de pagos y los problemas de finanzas públicas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.